Bueno, una vez hayan terminado de replicar los ajustes en clientes, productos, usuarios y la parte principal del listado de pedidos, vamos a continuar creando un servicio para poder traer la cantidad total de clientes, de productos, usuarios y pedidos que hayan sido registrados en el sistema. Este servicio va a ser uno nuevo, por lo que lo voy a crear en cualquiera de los controladores. En este caso voy a utilizar pedidos, para lo cual vamos a crear un nuevo controlador que se llame inicio controller. Vamos a copiar la estructura básica inicio controller, en el cual solo va a tener una sola función que se llame obtener totales. Configuramos en el router. Obtener totales. Entonces, vamos a definir una variable de cada uno de los tipos de tabla que tenemos en nuestra base de datos. Por ejemplo, empecemos con este. Para lo cual vamos a retornar el total de registro de cada uno. Entonces, para obtener la cantidad total, vámonos a, como les digo siempre, la mejor ayuda es la documentación. Así que vámonos a la documentación a validar una función que nos pueda servir para obtener la cantidad de registros. En este caso, vamos a usar count, la cual, según la documentación, nos retorna un entero con la cantidad de nos retorna un entero, la cual es la cantidad de registros que existan en la tabla, siempre y cuando acá no le coloquemos ningún filtro. Entonces vamos a tomar usuarios, count, y lo mismo para las demás tablas. Copiemos la URL que acabamos de crear. Nos vamos a servicio y vamos a crear un solo servicio para el home o para el inicio de nuestra aplicación. Obtener totales. Vamos al controlador. Acá en el evento guión will enter. Vamos a hacer el llamado de servicio.obtener totales. En este caso vamos a borrarle el parámetro ya que no necesitamos enviarle nada.
try. Definimos las variables para cada una de las secciones. Y luego, con lo que retorne la función obtener totales, vamos a asignarle a cada uno el valor que le corresponde. Vamos a confirmarlo por medio de la consola. Vamos a darle y efectivamente vemos que obtener totales nos está retornando lo que necesitamos. Vamos a corregir este mensaje que no debe aparecer. Y en la vista de inicio coloquemos la variable que le corresponde a cada uno. Al guardar y ver que la vista se recargue, podemos darnos cuenta que se visualiza el total de registro por cada una de las secciones. Ahora es momento de proseguir con la sección de pedidos. De momento, solo repliqué la parte del listado, en el cual muestro el ID del cliente, el ID del producto, el ID de la persona que vende, que en este caso sería el usuario, un total por defecto que dejé como 0, porque ahora vamos a ver cómo podemos hacer que se calcule este total. Vamos a realizar el código para que esta parte pueda visualizarse como corresponde, es decir, que se muestre el nombre del cliente, el total real del pedido, la cantidad de productos que tenga asociada y el nombre del vendedor. Para ello vamos a irnos a pedidos, al controlador de pedidos, y en la opción de listar pedidos vamos a agregar lo siguiente. Por ejemplo, como necesitamos el nombre del cliente, aquí podemos agregar un atributo nuevo al objeto que estamos utilizando de pedido y lo igualamos a una sentencia SQL para que internamente el framework lo interprete y me devuelva el valor que estoy consultando. En este caso sería select nombre from clientes, donde el ID del cliente sea igual a pedidos.cliente ID. De esta forma, en la variable cliente se va a almacenar el nombre del cliente que estamos consultando. Guardamos. Vamos a modificar nuestra vista a solo cliente. Y veamos cómo nos muestra la información. Aquí acaba de aparecer. Entonces vamos a agregar otra más que se llame N productos. Que solamente va a ser el conteo de los productos asociados que tiene un pedido. En este caso sería pedidos detalle, donde pedido ID sea igual a pedidos.id. Guardamos, actualizo la información y podemos darnos cuenta que la cantidad de producto asociada es 1. Lo mismo vamos a hacer con el nombre del vendedor. Sería nombre, usuarios, sea igual a pedidos.usuario ID.
Vamos a cambiarlo. Y por último, vamos a hacer que se calcule el total. Sería la cantidad por el precio, cantidad por precio, de cada uno de los ítems. Guardamos y luego actualizamos en la vista el campo que necesitamos visualizar. Como pueden darse cuenta, está haciendo el cálculo de forma automática. Por ejemplo, si modificamos acá y actualizamos, automáticamente va a ir recalculando la información. Como hemos visto ya en la anterior clase, pedidos también tendrá un editar y un eliminar. Entonces vamos a continuar con la creación de un nuevo pedido en el cual vamos a empezar a agregar los campos que van a ser necesarios para crear un pedido. Ahora vamos a ver un nuevo elemento que son las listas de selección. Entonces vamos a copiar una parte de lo que ya tenemos y empecemos a adaptar el código. Vamos a pedido. Y a nivel de controlador vamos a empezar a definir los campos que vamos a necesitar. Entonces vamos a tener cliente, que para este caso vamos a utilizar una lista, la cual vamos a buscarla en la documentación. En la sección de componentes y busquemos ion select. Muy sencilla de utilizar. Tomemos el código de referencia. Lo pegamos y recuerden que para asignarle la variable tenemos que hacerlo a través de ngModel. Vamos a colocarle acá de ejemplo cliente 1, cliente 2, para que puedan ir viendo cómo se visualizará la lista. En este caso, al hacerle clic, van a poder ver el listado de clientes que existan. Tenemos dos cosas. Una son los textos de los botones, que los podemos modificar también. Y dos, que esta lista debe ser dinámica, es decir, que debe cargar los clientes que tenemos nosotros en el sistema. Para ello, podemos hacer uso de los servicios que ya existen. Entonces vamos a ir a pedido y vamos a crear una variable llamada clientes de tipo cualquiera y vamos a declararla como un array. Utilicemos la función onViewWill
Enter, para que en este momento se recargue la lista que necesitamos. Vamos a decirle this.servicio.cliente listado. Requiere de un parámetro opcional, en este caso no voy a colocar nada. Scribe. Y a clientes le voy a asignar data.info.items. De esta forma, en la variable cliente ya tenemos el listado de clientes, el cual vamos a empezar a dibujar acá a través de un ciclo for en G4. Decimos let cliente of clientes, donde el valor aparece un nuevo concepto que son las propiedades dentro de corchete. Esto quiere decir que este parámetro va a recibir un objeto. En este caso voy a decirle que va a ser cliente.id. El objeto viene siendo de tipo numérico. Y en esta sección vamos a hacer que se muestre el nombre del cliente. Vamos a guardar. Y como pueden ver, ya tenemos nuestro listado de clientes completo. Ahora vamos a modificar los textos. Seguimos viendo en la documentación y tenemos que podemos modificar el texto cuando es OK o el texto para el botón cancelar. Vamos a agregarlos. Para cancelar lo cambiamos. Y para cuando sea OK le decimos seleccionar. De esa forma, cuando hagan clic en un cliente y le digan seleccionar, se va a visualizar el nombre en la parte del formulario. Seguimos viendo nuestras tablas y tenemos que para pedidos necesitamos un campo de fecha, así como un campo de usuario o vendedor. Vamos a replicar clientes y llamemos uno que se llame vendedor, el cual este va a tener asignado en el ng model la variable de usuario ID. Dejemos que este sea editable después de que esté creado, mientras que el cliente dice que cuando el ID sea diferente de 0, es decir, cuando sea una edición, no va a permitirle modificar el cliente al pedido. Entonces vamos a hacer lo mismo, usuario, a declarar lo mismo. Vamos a la parte de pedidos y como ya tenemos preconfigurado algunos servicios, ya simplemente es reutilizar todo lo que vamos haciendo. Guardo. Ahora viene un campo para poder seleccionar la fecha. Para eso vamos nuevamente a la documentación y busquemos DateTime. Acá lo podemos ver. Nos da algunos ejemplos de cómo se puede utilizar. Para ello vamos a copiar cómo se utiliza. Sería fecha. Y en el engine model vamos a agregarle fecha. Vamos a crear otro select para los estados.
el cual el estado va a ser visible solamente cuando el pedido sea distinto de 0. Y este sí lo vamos a definir en el código para este caso. Manejaremos esos 3 estados para que puedan visualizar la interacción que vamos a hacer. Entonces esta parte de abajo ya está sobrando por el momento. Y verifiquemos cómo se va a ver el campo de fecha. Ahora, como pueden ver, en esta ocasión estoy usando un condicional. De esta forma pueden darse cuenta que si yo necesito utilizar un if para ocultar o mostrar alguna sección, lo podemos hacer de esta forma. Por ejemplo, si quito esta parte y le digo guardar, va a aparecer el estado. Y donde estado lo podemos definir por defecto como 0. En este caso le voy a decir que sea un string, entre comillas 0. Ahí lo pueden ver. Queda por defecto seleccionado. Volvamos acá y restablecemos la condición. El campo de fecha queda configurado de esta forma. El formato lo podemos cambiar. Es decir, que podemos colocarle un formato tipo año, día, según sea conveniente. A través del atributo displayFormat vamos a agregarlo. Día, mes, año. Así como el select tiene para modificar estos textos, también lo podemos hacer en este elemento. Agreguemos un placeholder que diga seleccionar fecha. Y veamos cómo podemos cambiarle el texto al botón de cancelar, así como al botón OK. Como pueden ver, hay forma de cambiarle la traducción a los meses, ya sea el nombre corto o nombre largo. Entonces, en este caso vamos a dejarlos como están. Aquí vamos a decirle que este texto, cuando sea OK, diga seleccionar. Entonces ya tenemos lo principal para poder crear. Intentemos verificar acá. Coloquemos un slash. Que se vea un poco mejor. Y vamos a proceder a agregar el botón superior para guardar. Básicamente lo voy a hacer en dos partes. Una, que al guardar inmediatamente guarde y sea satisfactoria la petición. Voy a hacer que inmediatamente redireccione a como si estuviera editando un pedido. Es decir, voy a hacer que redireccione a pedido slash el ID que me retorna. Esto con el fin de que podamos asegurar que los productos se van a agregar a un pedido ya existente. Entonces vamos a ir a empezar a agregar la parte de los códigos. Vamos a copiar
el botón guardar. Acá en esta sección, luego de haber creado la función para guardar y agregarle las validaciones necesarias para que un pedido pueda ser creado, voy a agregar la redirección que les comentaba al inicio, que es para que se puedan agregar productos a un pedido ya existente. Entonces vamos a guardar. Verifiquemos que en servicios, la función que se invoca para crear el producto dentro de la base de datos esté bien configurada. User ID, client ID, entonces vamos a hacer la prueba, verifiquemos que todo esté bien configurado. Para crear el producto, acá tenemos la información que espera el servicio. Entonces, vamos a probar, vamos a abrir un poco la consola y podemos darnos cuenta si funciona o no. Bueno, acá está el problema. No modificamos la función que corresponde. Pedido. Pedido guardar. Vamos a intentar nuevamente y validemos que el cliente no se haya registrado nada. Entonces está esto. Vamos a cliente. Comercial Las Plazas, seleccionar. Vendedor. La fecha. Vamos un poco y decimos guardar. No se pudo realizar la petición. Validemos por qué. Todo se envió correcto. Bueno, acá un detalle, tenemos que tener en cuenta que la fecha se envía con un formato completo. Entonces vamos a irnos al PHP y hagamos un pequeño trato a la información. A este vamos a dividirlo. Luego a fecha, nuevamente. Voy a reemplazar la T por un espacio. Para que quede en el formato que espera MySQL. Acá lo tenemos. Verificamos nuevamente. Estamos enviando el estado, la fecha, usuario ID, cliente ID y el ID.
Volvemos a intentar decirle guardar, pero antes veamos cuál fue el error que nos arrojó. Ok, ahí está. Valor incorrecto en el formato de la fecha. Ahora que formateamos la fecha, no debería pasar este problema. Vamos a guardar. Inmediatamente me dice que el pedido fue creado y como lo programamos, hacemos que se redireccione a la edición del pedido. Ok, entonces como ya tenemos esta parte, tenemos que proseguir con la consulta de los datos principales del pedido, que sería is.servicio.pedido consulta, al cual le vamos a pasar el ID. Y según lo que nos retorne, vamos a precargar la información. Bueno, recuerden el campo estado que no se mostraba si el pedido es nuevo. Ahora pueden darse cuenta que cuando estamos editando es que se activa este campo. En este momento, por defecto, debe traer valor 0. Verifiquemos con la información que nos retorna. Usuario ID igual a 1. Cual no lo está seleccionando. Usuario. Tenemos mal escrito acá. Guardemos. Campo estado, vamos a cambiarlo nuevamente a numérico. Vamos a verificar que esté todo bien configurado en Gmodel estado. Hay un poco de problema preseleccionar las listas cuando se definen directamente acá. Entonces voy a crear una pequeña lista dentro del controlador de pedidos y de esa forma evitaré problemas entre si es numérico o es un string. Public estados igual a vamos acá y modificamos la forma en cómo estamos relacionando los estados. De esta forma solucionamos el problema.